Hola, yo soy la profesora Gabriela Rojas y te voy a estar comentando en este video sobre el contexto del materialismo histórico y para que te puedas situar en la lectura del Manifiesto Comunista. Como vemos aquí en pantalla, tenemos a tres grandes pensadores de la sociología que serían Marx, Durkheim y Weber. Y vamos a estar hablando entonces más bien de Marx y Engels. Son autores entonces que trabajaban en colaboración. Engel realmente fue la persona que publicó toda la producción de Marx después que Marx falleció. Entonces sí se pudo completar todos esos tomos del Capital. Estaban siempre como que cuidándose uno a los otros en este contexto de la historia que había muchas revoluciones civiles, mucha persecución también a ideas diferentes. Entonces, ¿quién fue Marx? Fue un pensador difícil de catalogar porque estuvo trabajando desde la filosofía, la historia, la sociología, la economía y que tiene una gran producción intelectual. Nació en lo que sería ese gran reino de Prusia antes de lo que hoy en día es Alemania y falleció en Londres. Entonces tuvo una larga trayectoria y entonces tenemos también en cuenta las fechas en las que vivió. Expuso entonces, cofundó el partido, el marxismo, también va a proponer el Partido Comunista como propuesta política y una propuesta más conceptual es sobre el materialismo histórico que vamos a estar comentando. Entonces recordemos que 1820, 30, ¿verdad? 40, en este momento de la historia, se va a instalar esta sociedad basada en la libertad, o sea que es el resultado después de la Revolución Francesa y que va a generar todos unos cambios en la sociedad, sobre todo que se va a cuestionar mucho si tenía que haber lugar esta libertad o no y este sistema entonces de trabajo sobre todo del feudalismo entonces se va a instalar este sistema capitalista. Este sistema capitalista se da gracias a que el tipo de trabajo también cambió en este momento. Recordemos la revolución industrial, la revolución del transporte, la vida en la ciudad, en las ciudades, fábricas, que hace entonces que haya esta desigualdad entre las personas. Entonces, como ven en pantalla, el vagón de la tercera clase, cómo es tan evidente esta desigualdad entre las clases desde la indumentaria, los rostros, accesorios, etcétera, y cómo viajan también. Aquí no hay ni casi ningún niño, cómo van los niños. Entonces, esta desigualdad lo que va a motivar a Marx a estudiar. Entonces, lo que él propone es que la historia no es una colección de hechos, de hitos importantes, sino que hay muchas historias dentro de esa historia. No son una sucesión de categorías, bueno, aquí guerra, Triple Alianza, guerra del Chaco, que hay más que eso y que tampoco es una sucesión de los eventos o aportes de personajes históricos en desde lo que sería la trayectoria. Lo que vemos es que la historia es resultado de modo en que los seres humanos se organizan en cuanto a lo que sería su producción social. Entonces, antes que nada, sí, el ser humano va a buscar satisfacer sus necesidades y que eso es la manera como va a satisfacer, es lo que va a generar esos cambios en la historia. Entonces, aquí es que surge esta concepción materialista, es decir, que la infraestructura, la manera como se satisface esas necesidades, van a determinar estas superestructuras, a los cimientos, a lo que sería esa construcción de casa, aula, departamento, ¿verdad? Oficina. Y esta superestructura entonces es finalmente el orden político, el orden cultural que tenemos y que todo eso va a permitir de que sea de esa manera esa sociedad, ya sea un poco más cerrada, abierta, que no esté propensa a cambios sociales o no, porque el modo de trabajar permite que sea así. Entonces es muy difícil romper esa estructura. Entonces el materialismo histórico va a tomar en cuenta que los cambios tecnológicos, el modo de producción, son los factores principales de este cambio social. O sea, cómo se trabaja esa relación de cotidiano es que va a explicar esta superestructura. Y que entonces en los factores materiales donde se debe buscar el cambio es la propuesta del materialismo histórico.
¿Y por qué proponen esto? Porque también está acompañado de que el conflicto es la base de la historia de la humanidad, que la historia de la humanidad no es otra cosa que la lucha de los grupos sociales por la apropiación del excedente. O sea que quiere decir que hay esas relaciones de poder que van a explicar esta historia. Entonces, en el manifiesto comunista lo menciona como esa oposición que hay desde la antigüedad. Esta oposición se ve muy bien en este periodo de tiempo que se denomina el antiguo régimen, donde estaba muy bien específico a qué clase social uno procedía y formaba parte y que siempre se reproducía y estaba en esa clase social. O sea, era imposible esa movilidad social ascendente. Entonces, este tercer estado, la manera como trabajaba, es la que sostenía este tipo de sociedad. Entonces, cuando se empezó a cuestionar es que se da lugar a la revolución. Entonces, en ese tipo de sociedad, de estructura, de superestructura, tiene la base a la manera como se trabaja. Y en este tiempo de 1848, 1850, lo que se busca es proponer otro régimen político en esa arena de que solamente existía o la monarquía o la república. Y así es que surge esta obra, ahora el manifiesto del Partido Comunista. Entonces la manera como está redactada es como una invitación a unirse al partido, pero tranquilo, no les va a pasar nada, van a simplemente tomar esta información y conocer sobre esta obra, que mucho tiempo fue perseguido, que fue quemado, y entonces que se publicó en 1848. Tenemos que recordar también que siempre que leemos un libro, tenemos que ir al índice. ¿Cómo está organizado el libro? Entonces vemos de que parte de los burgueses y proletariados y llega hacia lo que sería el partido de oposición. O sea que se va mucho hacia el contexto para después explicar las ideas políticas. Y para poder explicar esto, entonces, recordemos lo que sería el materialismo histórico que se representa en este esquema. La infraestructura entonces va a sostener la superestructura. Esta infraestructura entonces, ¿qué es? Se compone por la fuerza productiva y las relaciones que aseguran esa manera de trabajar. La fuerza productiva va a ser la fuerza de trabajo en sí. La fuerza de trabajo es el tiempo que uno destina a esa actividad y que en retorno obtiene un dinero. Entonces se calcula un jornal. ¿Cuánto sale un jornal y cuánto tiempo lleva ese jornal? Entonces, de acuerdo a diferentes puestos laborales, un jornal puede ser esto, puede ser lo otro. Y hoy en día, desde el Ministerio de Trabajo, se establece cuánto es realmente y se reglamenta. Entonces, para poder trabajar, las personas necesitan herramientas, por ejemplo, una computadora, acceso a Internet para poder trabajar, y esos son los medios de producción. Entonces, esta suma de la fuerza de trabajo y los medios de producción es que da la fuerza productiva, pero para que esto suceda tiene que haber una relación, un contrato, un acuerdo de cómo trabajar, de un horario, cuánto es la meta de producción y esta relación social, entonces, entre el que dispone de esos medios y el que se va a trabajar con esos medios, eso es lo que va a apuntar más bien el materialismo histórico, de que aquí es donde se puede generar esta revisión de cómo se organiza para poder realmente hacer un cambio en esta dimensión políticas culturales. Entonces, por ejemplo, en el momento de Marx y Engels no existían leyes de trabajo infantil. Gracias a estas explicaciones que se van a dar todas esas leyes del trabajo. Si hay un accidente, entonces como no había esa reglamentación, o sea, esa dimensión política, legislativa, eso se permitía acá. Tuvieron que haber muchos accidentes y muchas publicaciones, etcétera, sobre lo que es el niño para prohibir esto. Entonces, así es que hubo ese cambio entre la infraestructura para la superestructura. Este régimen, de acuerdo al materialismo histórico, solamente va a cambiar si las condiciones materiales de producción se produce un cambio. Entonces, de esto trata el materialismo histórico que van a poder leer en el manifiesto comunista. Les agradezco a todos por la atención.